Bienvenido a este video de resolución de problemas del manual de estática estructural. En esta oportunidad, unidad 1, principio de la estática de las partículas, aprendizaje esperado 1, problema resuelto 2, fuerza resultante. Tenemos este problema que aparece en el manual de estática y, como podemos observar, es un cuerpo que está en una superficie y se le aplican tres fuerzas, F1, F2, F3, y nos entregan los ángulos de referencia. Entonces, como dado tenemos que F1 200 Newton, F2 350 Newton, F3 680 Newton. Nos piden determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Para esto vamos a realizar primero un diagrama de cuerpo libre del cáncamo, donde aparecen acá las tres fuerzas aplicadas al cáncamo. Para poder trabajar con estas fuerzas, primero tenemos que recordar que las componentes rectangulares de una fuerza se pueden calcular mediante las funciones trigonométricas, donde la componente horizontal fx va a ser igual a f por el coseno del ángulo. La componente vertical va a ser f por seno del ángulo. Recordando esto, ya podemos aplicar la sumatoria de componentes, donde la fuerza resultante en x va a ser igual a la sumatoria de las componentes en x. Entonces tenemos lo siguiente: esta es la componente x de la fuerza 1, la componente en x de la fuerza 2 y la componente x de la fuerza 3. Entonces ponemos ahí los valores correspondientes a los módulos y podemos obtener el valor de la fuerza resultante en x. Lo mismo aplicamos para lo que es la fuerza resultante para los componentes en y. Tenemos entonces la componente y de la fuerza 1, la componente y de la fuerza 2 y la componente y de la fuerza 3. Ponemos los valores de los módulos y podemos encontrar la fuerza resultante en y. Posteriormente, lo que necesitamos hacer es encontrar el vector resultante. Para eso vamos a utilizar las componentes que calculamos anteriormente. Una vez que tenemos los valores, podemos realizar un croquis o un esquema donde podemos visualizar como el negativo, ¿cierto?, está para lo que es el x negativo, la fuerza resultante en x y la fuerza resultante en y. ¿Cómo podemos calcular el valor de la fuerza resultante? Tenemos que recordar el teorema particular de Pitágoras, donde nos indica que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, donde podemos despejar c. Entonces, una vez que recordamos este teorema, simplemente lo aplicamos a nuestros valores. ¿Ya? Aquí está entonces la fuerza resultante en x al cuadrado más la fuerza resultante en y al cuadrado. Podemos entonces encontrar el valor de la fuerza resultante. Ahora, lo segundo que nos consultaban era sobre la dirección de esta fuerza. Podemos recordar que la dirección de un vector es el ángulo que tiene respecto al eje x positivo, donde la tangente del ángulo es la fuerza en y dividido por la fuerza en x. Entonces acá hacemos un pequeño cambio en nuestro croquis, porque lo que nos están consultando finalmente es este ángulo beta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces calcular primero el ángulo θ con las mismas fuerzas que calculamos. θ va a ser el arco tangente de la fuerza resultante en y dividido por la fuerza resultante en x. Ahí tenemos los valores puestos y el valor final de θ, pero nos están preguntando por beta. Entonces tenemos que recordar que los ángulos suplementarios, la suma de ellos es igual a 180 grados. Y esto lo aplico acá. Tenemos que beta más θ es igual a 180 grados. Por lo tanto, beta va a ser igual a 180 menos θ. Beta igual a 180 menos 78.94 grados. Tenemos entonces la respuesta ya de nuestra dirección del vector, donde beta sería 101.05 grados. Bueno, estimado, esto sería todo por
esta oportunidad y nos estaremos viendo en otro video.